tal? Esto es Cecilia en voz alta. Yo soy Cecilia y bienvenidos a iba a decir este espacio de reflexión, pero amigos, voy a hablar de fútbol. Ay, sí, en serio voy a hablar de fútbol, pero evidentemente no como ustedes creen, porque la gente que me conoce lo sabe muy bien, pero si no, tengo que confesarles algo. Soy cero futbolera, cero. No sigo la liga, ni la Champions, ni me sé los nombres de los jugadores, ni presentes, ni de las glorias del pasado. No me sé muchas cosas del reglamento y estoy verdaderamente resignada a que nunca voy a detectar cuando es fuera de lugar. De hecho, todos los mundiales anteriores, todos los mundiales que he vivido, pues ha sido de una manera bastante superficial. Tomo un poquito de esa emoción que está en el aire, la tomo prestada y la vivo un ratito sin preguntarme realmente por qué. Pero este domingo pasado, 5 de julio del 2026, por primera vez lloré frente a una televisión mientras veía un partido de fútbol. Y a ver, yo sé que muchos probablemente pues pasaron por lo mismo porque sí fue muy fuerte, pero la pregunta que quedaba en mi cabeza era, ¿quién es esta persona? ¿En qué momento me convertí en esta persona que le está gritando cosas a la televisión, que está llorando por un partido, que organiza sus días alrededor de los horarios del juego y que usa su playera de la selección desde que se despierta? No sé, no me reconozco, pero un poquito me gustó esta versión temporal de mí. Y la verdad es que no sé en qué momento pasó, en qué momento me convertí en esa persona, en este personaje del verano, pero lo que sí sé es que ese partido del domingo fueron más de 90 minutos en los que yo estaba infartada. Todo el tiempo estuve infartada. Yo viví una montaña rusa con todas las emociones disponibles para el ser humano, por todas, pasé por todas. De hecho, fue tan fuerte que mi idea era llegar esa misma noche a grabar este episodio, pero había muchas cosas que transitar y sí, había un duelo que sorpresivamente también tenía que vivir como miles y miles de mexicanos esa triste noche de domingo. Antes de seguir, te quiero recordar que por favor le des like a este episodio, que me sigas ya sea en YouTube o en Spotify, donde lo estés viendo o escuchando, y que también me sigas en redes sociales, donde estoy como Cecilia Gal 11, no, siempre lo digo mal, Cecilia Gal 3 en Instagram y Cecilia Galindo 11 en TikTok. Algún día me las aprenderé, pero no importa. Si me sigues, te lo juro que me las voy a aprender. Ahí también nos vemos. Ahora sí, volviendo al tema. Una de las cosas que más me preocupaba escuchar después de este partido era ese famosísimo dicho mexicano que dice, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Porque, a ver, igual yo no sé mucho de fútbol, realmente casi no sé nada de fútbol, pero si algo me queda clarísimo es que no siento que hayamos perdido como siempre. Porque lo que vi en todos los partidos que llevaba la selección, pero sobre todo en este último, fue mucho más allá del talento futbolístico, que sí hubo y mucho, pero fue mucho más allá. Fue una mentalidad completamente diferente. Fue esta fuerza interna que llevó a estos chavitos, porque sí, son chavitos, a dejar el alma en la línea hasta el último segundo. Fue seguir luchando incluso después de ese doblete del terror, que la verdad hay que ser honestos, cualquier otra versión de la selección, o sea, las selecciones pasadas, siento que ahí ya hubieran dado por terminado el partido, ni siquiera hubieran intentado. Y era lo triste, y por eso era el decir, bueno, pues sí jugamos bien, pero perdimos como siempre. Y esta vez no hubo eso, más bien esto fue como, sí fue un golpe de realidad, fue un golpe muy fuerte del que se levantaron con mucha más fuerza y mucho más empuje
de lo que cualquier mexicano pudo haber imaginado y eso fue hermoso de ver. Y seguramente ya se dieron cuenta que no soy futbolera, o sea, no lo soy. Es un personaje que tomé prestado para el verano, es un personaje en el que me convertí para disfrutar de esta emoción colectiva. Así que no tengo el lenguaje técnico para explicar qué estuvo bien o qué estuvo mal de la selección, pero afortunadamente tengo un lenguaje que puede explicar, más o menos, por qué me emocionó tanto y por qué a miles de millones de mexicanos nos movió y nos unió de tal manera. Y es el lenguaje de la psicología. Y para este primer concepto psicológico, quiero retomar justamente ese momento en el que entra a pocos minutos de distancia este doblete, que yo sentí un hoyo en el estómago, amigos, eran sensaciones nuevas para mí. Yo sentí un hoyo en el estómago y fue un shock de, no es cierto, no es cierto, no puede estar pasando esto. Regresando a ese momento donde les decía que cualquier otra selección del pasado se hubiera dado por vencida en ese momento, y creo que todos viéndolo, hubiéramos sentido exactamente lo mismo, ¿no? Y tal vez alguno lo llegó a sentir después de ese segundo gol en pocos minutos, seguramente varios dijeron, ya valió, aquí ya acabó. Y para este concepto voy a citar a uno de mis psicólogos favoritos, que es Martin Seligman, es el padre de la psicología positiva. Y él presenta un término que se llama optimismo aprendido bajo lo que él nombra estilo explicativo. Y básicamente dice que hay dos formas de interpretar una situación. Una parte lo ve como algo permanente, generalizado y personal. Es el claro, siempre nos pasa, es que así somos, es que no podemos, es que ya pa' qué. Y la otra parte interpreta los tropiezos como algo temporal, específico y manejable. Es solo un bache, todavía hay tiempo, podemos remontar, no siempre pasa, claro que podemos. Y justamente eso es lo que vi en la cancha. Un equipo que frente a un tropiezo decidió irse por la segunda interpretación. Jugó sabiendo que el marcador era algo temporal y que todavía había algo por hacer. La segunda teoría psicológica que quiero usar en este episodio es básicamente una palabra que está relacionada directamente con la actuación de la selección, y es de la psicóloga Angela Duckworth, y la palabra es grit, G-R-I-T. Grit es básicamente la perseverancia y la pasión sostenida hacia una meta a largo plazo, aunque el camino se ponga difícil. Y pues esta vez sí se puso muy difícil, amigos. A ver, México llevaba 7 mundiales cayendo en octavos de final. La meta de romper esa barrera no se logró, pero el compromiso con la meta no se soltó un solo segundo hasta el silbatazo final. No nada más dejaron el alma en la línea, sino que llevaron su actuación a las últimas consecuencias, y eso siempre es algo digno de verse y de aplaudirse. Y justo creo que no es un dato menor, es algo que debe recordarse, aplaudirse e implementarse a partir de ahora, de aquí para el Real. Porque una cosa es tener el talento para ir arriba en el marcador en un partido, y otra cosa es seguir teniendo la fuerza interna para seguir jugando con esa intensidad, aun cuando vas abajo, aun cuando sabes que hay cosas que no dependen de ti, aun cuando a lo mejor cualquiera podría entender que ya estás en una situación complicada y ya no quieres dar más. Es esa decisión de seguir empujando a pesar de todo, porque te apasiona la posible meta. Uf, eso, eso es lo que nos movió a mí y creo que a todo México. No se logró la meta, no pasó México, pero hay muchísimas cosas que rescatar de esta participación. Primero, la eficacia colectiva, que si quieren saber más de eso, vayan a mi Substack porque escribí hace poco un artículo sobre este tema también relacionado al fútbol. Les digo que quién es esta persona. 2, el optimismo aprendido. 3, el grit o la perseverancia y la pasión. 4, la inteligencia y el liderazgo emocional para poder mantener la calma aún con la presión encima.
y la seguridad psicológica entrenada que por fin empezamos a ver en una selección mexicana. ¿Que fue perfecta la participación? Pues no. ¿Que se pudo hacer más? Igual y sí, pero fue un salto cuántico en cuanto a mentalidad se refiere. Y eso es digno de reconocerse. Y justamente fue por eso que vimos ese cambio que nos dolió tanto el resultado final. Y ya para ir cerrando, esta selección nos devolvió un poquito la esperanza y nos regaló esta pregunta para la posteridad. ¿Y si sí? Una pregunta que nos sostuvo estas semanas y que ahora puede agarrar otro matiz, no necesariamente triste o nostálgico, sino que sea a modo de recordatorio. Tal vez no logramos lo que imaginábamos, pero dejamos el alma en el camino. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para lograrlo, porque no nos dejamos vencer antes de tiempo, porque luchamos hasta el último maldito segundo. Esta pregunta, ¿y si sí? También se puede tratar del proceso, también se puede tratar del avance, de las cosas nuevas que intentamos, de todo lo que arriesgamos con tal de la pequeña posibilidad de alcanzar una meta y de probablemente aprender algo nuevo en el proceso. Y si sí, nos abre una grieta a nuevas posibilidades y a nuevos lugares. Y eso es algo que debemos seguir sosteniendo como mexicanos. Porque ser mexicano, esa noche en particular se sintió diferente. Sí, perdimos, sí, nos dolió muchísimo, pero había un aire de orgullo de haber visto a estas personas dejar el alma ahí en la cancha, de hacer lo que creíamos que era imposible, lo impensable, lo improbable. Ahí estuvieron dando lucha minuto a minuto sin tener una garantía de que serviría para algo. Y yo, que nunca he sido futbolera y que nunca en mi vida había llorado por un partido, me encontré ahí llorando justamente por eso. Sí, un poquito por el marcador y el resultado final, pero sobre todo por haberme sentido tan conmovida por ver a un grupo de personas decidido a no rendirse ante las miradas de millones de personas. Durante años, la narrativa, no nada más del aficionado, sino también de los jugadores, era sumamente crítica. Era conformarse y rendirse antes de tiempo, tal vez como una forma de protegernos del inevitable golpe. Pero esta vez el país entero se permitió ilusionarse. Así que cuando llegó el golpe, que dolió y mucho, ya no se convirtió en esa vieja resignación. Tal vez el ser mexicano hoy no significa creer que siempre vamos a ganar. Significa que ya no tenemos miedo de creer que podríamos. Hasta aquí mi versión más futbolera. Espero que la hayan disfrutado porque se va a dormir 4 años hasta el próximo mundial. No es cierto. El próximo año es el mundial femenil y ese... Pues claro, ya nos metimos en esto, amigos, ya le encontramos el saborcito, ya le encontramos el gusto, por supuesto que ahí vamos a estar echándole porras a las morras mexicanas que seguramente harán historia y harán algo espectacular. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinaron, si vieron el mundial, si fueron parte de las celebraciones, qué opinaron también de la participación de México y si lloraron como yo al final del partido. No puedo creer que haya llorado al final de un partido de fútbol, amigos. Sigo muy impactada y eso que lloró por todo, pero nunca había llorado por eso. Pues bueno, aquí déjenmelo en los comentarios. No se olviden seguirme en redes sociales, darle like a este video, compartirlo, comentarlo. No les cuesta nada y a mí me van a ayudar un montón. Hasta aquí Cecilia en voz alta. Nos vemos la próxima.